Saludos, estudiantes de animación fotográfica. Esta presentación va a servirnos para meternos un poco en el mundo de las técnicas de animación tradicional. Em, Tal vez lo primero que hay que decir es que todas las técnicas de animación tradicional vienen a ser aplicaciones de un mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Pues bueno, una serie de fotografías, una secuencia de fotografías que se proyecta a determinada velocidad de cuadros por segundo. Desde esa perspectiva, la animación de dibujos animados, la animación tradicional, no es más que animación cuadro a cuadro, por definición. Básicamente porque la forma en la que se hacía era fotografiando cada uno de los dibujos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a decir la animación cuadro a cuadro al stop motion, lo cual no es un problema, podemos irle llamando así. Simplemente lo que quiero es que ustedes comprendan que por definición los dibujos animados de toda la vida son animación cuadro a cuadro. ¿Ok? Básicamente por lo que decía hace un momento, porque la animación de dibujos animados consiste en dibujar toda la serie del movimiento y después fotografiarlo para ser reproducido a 24 cuadros o fotos por segundo. Con el tiempo, la técnica se fue depurando y se fueron utilizando capas transparentes para animar por separado personajes y fondos. Esto es lo que se conoce como técnica de acetato transparente, que ya fue inventada en la primera mitad del siglo XX. Quizás uno de los mejores trabajos, de los trabajos mejor logrados de animación tradicional, de dibujos animados, es Fantasía de Walt Disney. Es un producto impresionante. En el campus virtual les estoy compartiendo un vínculo a una de las escenas de Fantasía. Tomen en cuenta que Fantasía es una película, es un largometraje. Les estoy pues compartiendo para mí, una de las mejores secuencias de animación que tiene. Así que les recomiendo que lo vean. Es realmente impresionante el nivel de detalle y no solo de detalle, sino la ilusión de movimiento que logran crear estos animadores con elementos tan rudimentarios como simplemente papel, lápiz, etc. Sin embargo, no crean que la animación tradicional está muerta. Es decir, todavía hay muchos estudios que utilizan la animación de dibujos animados cuadro a cuadro como un recurso. Les comparto a Doom, que es un cortometraje reciente, y bueno, aquí es posible notar cómo se combinan dibujos animados de toda la vida con técnicas digitales y resultados muy vistosos. Quizá lo que yo más rescataría de esto es que el dibujo animado tiene cierta textura, cierta calidad que es muy particular, que no la obtenemos necesariamente con lo digital. Bien, visto esto, pasemos a lo que es el tema de nuestro curso, que es básicamente la animación cuadro a cuadro, como le llamamos popularmente, o stop motion. Ok, como decía antes, la base es la misma. Se trata de series de fotogramas que se van a reproducir a 24 cuadros por segundo. Es decir, se trata de fotografías. De hecho, si ven la imagen que les comparto, vemos cómo está trabajando con una cámara de fotografía de toda la vida. Esto es muy interesante. No es necesario tener grandes cámaras de cine. En lugar de trabajar con dibujos, lo importante del stop motion, la gran diferencia, es que se trabaja con elementos tridimensionales. Y esto es lo que le da ese tono particular a la animación. ¿Qué tipo de elementos tridimensionales? Bueno, pueden ser objetos cotidianos, muñecos de plasticina, marionetas especiales para hacer stop motion, lo que ustedes quieran. Algunos ejemplos de esto, bueno, en la antigua Unión Soviética, en los países de la antigua Unión Soviética se desarrolló mucho y es muy famoso Sven Meyer, un animador checo. Les recomiendo que lo busquen. Su trabajo es impresionante y es muy interesante, además porque no solamente el tema de la animación, es también el trabajo conceptual detrás de sus cortos. Luego, en Occidente, en Hollywood, fueron muy famosos los efectos especiales que hacía Ray Harryhausen en películas como Sinbad, eh, Choque de Titanes, yo qué sé. Realmente esta técnica incluso la podemos ver aplicada en películas más recientes como Star Wars. Y también resultan muy interesantes las grandes producciones de estudios Laika
como Coraline y Q. Em, Q fue bastante popular, es realmente una de las películas de animación stop motion más ambiciosas en cuanto a su puesta en escena y todo. Realmente, si no la han visto, se la recomiendo. Yo les pongo en el campus virtual algunos ejemplos y hay dos a los que quiero referirme. Uno, El desafío a la muerte, que es un corto de animación argentino que está básicamente realizado por una sola persona, por un estudiante. Y bueno, es muy, muy simpático cómo está hecho. Y me gusta como ejemplo del clásico abordaje de figuras de plasticina. Básicamente aquí son figuras de plasticina que representan pues los personajes y los elementos del corto. Y les dejo también algo de la obra de Pez. Pez es el seudónimo de un director de animación que es muy aclamado internacionalmente. Les dejo ahí el cortometraje Fresh Guacamole, que fue nominado al Oscar. De hecho, es el corto o la pieza cinematográfica más corta, de menor duración, que ha sido nominado a un Oscar. ¿Qué me interesa que vean de Pez? Me interesa que vean su uso de elementos cotidianos a los que les da nuevas funciones, que serían imposibles. Estas nuevas funciones solamente son posibles gracias a la técnica de animación cuadro a cuadro. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que tomen estas ideas. Lo interesante puede ser, bueno, crear personajes, etcétera, pero si van a utilizar elementos cotidianos, lo interesante es volverlos totalmente imposibles. Luego, otra variación del stop motion es la animación con recortes. ¿Qué es esto? Bueno, pues es probablemente la forma de animación más básica que podemos tener, en el sentido que es simplemente un stop motion realizado con figuras de papel. Simplifica mucho el trabajo, trabaja sobre una superficie plana, sobre una mesa, mueve las cosas, aunque hay personas que trabajan como un diorama. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, trabajan con las figuras de papel eh, con distintas profundidades, colocándolas con soportes. Entonces generan cosas muy, muy interesantes. La serie de South Park de animación originalmente fue hecha con recortes. Les dejo un ejemplo en el campus virtual que es el que yo considero la animación con recortes más volada que he visto en la vida. Es un videoclip japonés, tengo muy poca información sobre el videoclip, pero el resultado, wow, es impresionante. De verdad, véanlo. Finalmente, con respecto al stop motion, tenemos la pixelación. O básicamente es stop motion hecho con personas en lugar de objetos. Les comparto un ejemplo que se llama Here Morning Elegance. Es un videoclip que fue muy popular y lo más importante para mí es que noten cómo la gracia de hacer pixelación, de trabajar con personas, es que es no imitar el movimiento que podemos registrar en video, sino hacer cosas que serían imposibles. Otro ejemplo claro de eso es Giselle Kérosène, que es un cortometraje francés donde básicamente pues, la técnica de pixelación sirve para hacer cosas imposibles, como en este caso ya lo verán las escobas voladoras. La gracia de hacer pixelación es generar movimientos imposibles. Finalmente, una técnica que no está necesariamente, que no está asociada al stop motion, pero que es una animación, igualmente animación cuadro a cuadro, y que es muy interesante. Es muy difícil que la apliquemos nosotros, yo de hecho no planteo que la apliquemos nosotros en el curso, pero me parece importante que la conozcan. Es más un recurso de la animación tradicional, que es la rotoscopía. Como lo habíamos visto en una presentación anterior, fue inventada por Max Fleischer y bueno, se trata de rodar el movimiento con actores para después dibujar sobre ellos la animación final. ¿Qué permite esto? Pues permite un movimiento mucho más orgánico, mucho más natural. Walt Disney lo utilizó muchísimo, pero la rotoscopía se asocia mucho al trabajo de Ralph Bansky. A Banshee le quiero dedicar un espacio particular. ¿Por qué? Bueno, porque él es un pionero de la animación para adultos. Su trabajo abarca cualquier cantidad de temas y su uso que hace de la rotoscopía es muy, muy interesante. Su cine es muy particular, es un cine ligado pues
a las corrientes underground. Entonces no es un cine para niños. Em, Les dejo un extracto de American Pop, es un largometraje y para mí es una de sus obras mejor logradas. Básicamente es una exploración sobre toda la historia de la música en América a lo largo del siglo XX. Y bueno, si le ponen atención a este extracto que les comparto en el campus virtual, van a notar cómo el movimiento de los personajes es muy interesante. Y más interesante aún, hay ciertas cosas de la animación que solo se explican por la deformación propia de una óptica de cinematografía. Cosas como los juego de pez, etc. Todo el trabajo de Bashi se los recomiendo profundamente, pero no olviden, es animación para adultos, no es para niños. Lo digo para que tengan mucho cuidado con esto porque a veces confunde. O sea, a veces él tiene obras como Wizards, por ejemplo, que parece una obra pues de fantasía con hadas, duendes, pero es bastante densa porque es básicamente un alegato contra la guerra. Entonces, digamos de que hay que saber que su trabajo no es para ver con niños, aunque nos pueda confundir. Y finalmente, los invito a buscar más ejemplos de animación que puedan ser interesantes para ustedes.